En Visión Global, la tertulia de los negocios. Bueno, saludamos ya a nuestros invitados en los estudios centrales de Radio Intereconomía, aquí en la capital de España, en Madrid. Miguel Villarejo. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Miguel Villarejo es director adjunto de Actualidad Económica. Y a través del teléfono, don José Aguilar, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarle también. José Aguilar es profesor universitario y de escuelas de negocio, líder en la gestión del cambio y socio director de Mind Value. ¿Bien dicho, don José? Perfecto, un acento impecable. Sigo las directrices del presidente Garayar y poco a poco, en fin, voy mejorando, ¿no? Como se suele decir, mejora adecuadamente. Progresa adecuadamente. Vicente Montañez, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Bueno, quería preguntaros hoy por las pensiones. Es un asunto recurrente aquí en la tertulia, pero evidentemente es uno de los grandes problemas que tiene España, seguramente junto a la estructura del Estado, ¿no?, con los desafíos de determinados independentismos, ¿no? Hoy conocíamos un informe de Allianz donde se pone de manifiesto que nuestro sistema de pensiones es uno de los menos sostenibles del mundo. Se sitúa en el puesto 45 de 54. Y luego hay que recordar, lo ha hecho también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que nuestro gasto mensual en pensiones supera ya de largo los 8.500 millones mensuales, registrando incrementos superiores al 3%, y que el número de pensionistas pues ha sobrepasado este mismo año los 10 millones. Así que suma y sigue. Villarejo. Bueno, estos no nos han descubierto el Mediterráneo. O sea, llevamos muchísimo tiempo en este país dándole vuelta a la sostenibilidad de las pensiones. Yo creo que están todos los partidos de acuerdo. Además, en economía hay cosas que son cuestión de principios y al final el que tú, por ejemplo, tengas un Estado más grande, un Estado más pequeño, pagues más impuestos, tengas menos impuestos, bueno, todo eso es una cuestión, digamos, no tan técnica, es una cuestión de prioridades. Pero este tema de pensiones es un tema muy fácil, o sea, todas las variables que intervienen en el cálculo de las pensiones y en la sostenibilidad del sistema están disponibles, se pueden meter en un modelo y ver qué pasa en ese modelo en función de las constantes que hay. Entonces ya se sabe que España, con la evolución demográfica que tiene, con la evolución de la productividad que tiene y con la evolución del empleo, incluso en las hipótesis más optimistas, es decir, que viniera una avalancha de inmigrantes, que la productividad empezara a crecer al nivel al que lo está haciendo la estadounidense, y que la tasa de empleo se pusiera a la altura de los países más desarrollados, ni siquiera en ese caso podríamos seguir manteniendo el sistema de pensiones actual con las mismas prestaciones. Entonces hay que introducir cambios pensando además que tenemos la productividad que tenemos la tasa de paro que tenemos y que además tenemos una población. Allianz en lo que se fija es justamente en el tema de la población de mayores. Entonces, pues nada, podemos hacer distintos cambios. Lo que se llaman lo que se plantea ahora mismo son reformas paramétricas, porque una reforma de modelo que pasase de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, pues tiene un coste inmediato y sería muy complicado, y políticamente además es muy controvertida. Pero vamos, hay una serie de parámetros que se pueden ir tocando y yo creo que lo que falta en este país, y lo dice Allianz, es que falta voluntad política. Y falta voluntad política, pues en este país, a ver quién es el guapo que dice que voy a alargar la edad de voy a retrasar la edad de jubilación,
la tasa de cobertura. Tú lo estás diciendo. Claro, y como tú, muchos otros expertos, muchos otros Claro. analistas, ¿vale? Los políticos no, pero... Sí, Claro. los expertos, es decir, Ya, si- pero pero como tantas cosas en este tendría que haber un clamor social diciendo, Claro, por favor, claro, políticos, es que- pónganse y de además acuerdo aquí- en resolver este asunto. Aquí hay que decir que los sindicatos están jugando sucio, porque los sindicatos niegan todos estos avisos agoreros que hacen los organismos internacionales y los expertos, porque dicen que también en los 90 se advirtió que el sistema de pensiones no iba a aguantar y luego resultó que tuvimos una avalancha de 4 millones de inmigrantes que hicieron que le dieron esto un respiro. Pero bueno, ahora es que ni siquiera con una avalancha parecida, que no creo que se pueda producir. A ver, don José Aguilar, porque luego además hay una cuestión que es clara. Tenemos un estado de bienestar que mejora nuestra situación como ser humano, un sistema sanitario que nos mejora cada día la vida y por lo tanto nos alarga la vida. Es evidente que el estado de bienestar cada vez cuesta más dinero y si no se insufla más dinero, porque la productividad, porque el trabajo, etcétera, etcétera, no está a esos niveles, pues esto se tiene que romper sí o sí, ¿no, don José Aguilar? Es así. Allianz utiliza criterios y metodología de estudios actuariales, es decir, maneja las variables disponibles, muchas de ellas conocidas, como ya ha señalado Miguel, y efectivamente pone el énfasis en la insostenibilidad del sistema tal y como hoy lo conocemos. Claro, los datos son abrumadores, 10 millones de pensionistas. En España en estos momentos la población supera en poco los 46 millones. Ha comenzado un leve descenso. O sea, España, tanto el saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, como el saldo migratorio, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes, las dos variables que son las que finalmente crean los incrementos o descensos en la población, en estos momentos son negativos. Es decir, nace menos gente de la que muere y se va más gente de la que viene. Y eso lleva a que efectivamente el problema del envejecimiento de nuestra población se agudice todavía más. En España ya hay más gente de 60 que menores de 20. Bueno, podríamos dar cientos de datos porque además la demografía... Que justifican el escenario, que claro. justifican el escenario, porque además la demografía, desde el punto de vista migratorio, sí que admite variaciones. Es decir, si se diese un escenario ideal en el que España creciese de manera sostenida por encima del 3%, como ocurrió desde el año 1996 al año 2007, pues cabría suponer que los flujos migratorios se invertirían y además de una manera relativamente rápida. Pero el problema es el saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones. Ahí ya revertir la situación es muy difícil, porque aunque en estos momentos España, cosa que no está haciendo de ninguna manera, incrementase y mejorase sus políticas familiares, incentivase el nacimiento de nuevos hijos, crearse permisos de maternidad, en fin, todas las políticas ya bien conocidas en otros países europeos y del mundo, aún así los incrementos de nacimientos serían pequeños, entre otras cosas porque como ya llevamos tantos años de invierno demográfico, en estos momentos ya relativamente el número de mujeres en edad fértil es relativamente bajo. Es decir, incluso si aunque cambiasen nuestros hábitos reproductivos, ya son menos, las mujeres en condiciones con la capacidad, digamos, de aportar población. Entonces, en ese sentido, no es por ser catastrofista, pero obviamente los estudios de Allianz lo confirma, pues viene a decir lo que ya desde muchos foros ya se ha expresado. ¿Cuáles son el otro día hablaba con un pensionista que estaba preocupado por la inestabilidad política y se me ocurrió decirle que para él la inestabilidad política es el mejor escenario. O sea, para un pensionista en estos momentos lo mejor es que haya elecciones cada 6 meses. Es lo que nos está ocurriendo. ¿Eso lo dijiste tú? Sí, y lo pienso sinceramente, porque en realidad el cortoplacismo en política es el problema. Y claro, obviamente en estos momentos en los que un colectivo de 10 millones de personas y toda la gente asociada a ellos pues sería enormemente sensible ante lo que considerasen una reducción o una restricción en el derecho a percibir pensiones, pues es algo inasumible en términos electorales. Es decir, en estos momentos, si alguien tiene pretensiones de ganar unas elecciones, el último mensaje que puede lanzar es un mensaje que sea percibido como amenazador por este importantísimo colectivo ya en términos cualitativos. Entonces,
Sí, pero eso no nos resuelve el problema. No lo resuelve. Entonces, claro. El problema, obviamente, lo que requiere es visión de Estado, que es justamente lo que nos falta raudales. Es decir, porque los parches que se están planteando, pues son parches, porque al final lo que se viene a decir es que, bueno, pues habrá que establecer sistemas para que, ya que las cotizaciones no van a ser suficientes para mantener este sistema de reparto, pues habrá que complementarla con impuestos. Y finalmente, pues lo que está en el horizonte es que si queremos sostenimiento, al menos durante un tiempo, durante el que podamos, del actual sistema de pensiones, pues eso al final va a acabar gravando el bolsillo de todos de familias y empresas por vía de impuestos. Entonces, al final, claro, por otra parte, el mensaje es que esta es una de las bases de nuestro sistema de convivencia, que es algo intocable, que es un derecho irrenunciable. Bueno, al final también hay mucha demagogia, es cierto, que al final privar a todas las personas que han trabajado toda su vida de las expectativas de ingresos, pues es algo que debe ser decidido con mucho cuidado pero al final, desde mi punto de vista, como en tantos otros temas, aquí lo que necesitamos es altura de miras, sentido de Estado, consenso, porque la verdad es que en España, si no consensuamos ni para lo pequeño, parece casi ciencia ficción que seamos capaces de pactar en las grandes cuestiones de Estado, y esta sin duda es una de ellas. Vicente Montañez. Sí, vamos a ver, Manuel, yo estoy de acuerdo en todo lo que han comentado previamente, tanto Miguel como José, y lo que sí me gustaría sería un poco seguir avanzando en sus reflexiones. Vamos a ver, es cierto que esto era previsible, pero también es verdad que sobre las acciones demográficas es cierto que no se ha producido ningún tipo de al menos de intentar actuar o establecer sobre ellas, con lo cual al final nos hemos encontrado con una situación que era totalmente previsible. ¿Qué es lo que lo está agravando en estos momentos? Bueno, pues por un lado que fruto de esta crisis está saliendo un montón de gente lo antes posible del mercado laboral, y una de las vías que llevamos utilizando hace muchísimo tiempo pues son las jubilaciones o las prejubilaciones anticipadas. Es decir, con lo cual al final nos hemos planteado con un escenario donde tenemos pues un volumen de jubilados excesivamente grande para poderlo sostener o poderlo mantener. Pero es que además el empleo que estamos creando es un empleo que lo que hace es bajar la recaudación de la seguridad social, y además encima pues tenemos incluso hasta deudas sin contabilizar en la seguridad social, pero tampoco se ha habilitado ningún mecanismo para poder transferir directamente de los presupuestos generales del Estado dinero a la seguridad social, ¿no? Aspectos que va a haber que hacer porque mientras que se forma gobierno, no se forma gobierno, se hace, hay una realidad, y es que pues a principios de 2018 no vamos a tener para pagar las pagas extras de nuestros jubilados. Esto es así, o sea que de alguna u otra forma necesitamos habilitar 16.000 millones de déficit al cierre de este ejercicio. Efectivamente. Sí. Pero bueno, no es esto, y 17.000 en préstamos que no están contabilizados, Esto es algo que se nombra de cuando en cuando, pero se nos olvida. O sea que, y creo que en la hucha quedan 24.000, pues bueno, pues los números los echamos rápido. Pero en un escenario donde, hemos utilizado para mejorar la competitividad la reducción de salarios, con lo cual penalizamos los ingresos en la seguridad social. Por otro lado, no podemos pedirle más esfuerzo a aquella gente que está recibiendo salarios. Quiero recordar que el salario medio de las incorporaciones al mercado laboral que se está realizando en el último año son de 14.200 euros brutos anuales. Es decir, vamos a ver, no le podemos pedir a un señor que gana 14.000 millones, que además destine determinada cantidad de sus ahorros para intentar compensar o reforzar el sistema público de pensiones. Por otro lado, el sistema público de pensiones no es sostenible. Yo creo que lo que deberíamos de empezar a barajar horizontes en las que no solamente planteemos el pago de la pensión como consecuencia de un sistema distributivo de las rentas del trabajo, sino que deberíamos de empezar a incorporar más variables en el sistema, como las rentas de los capitales, ¿de acuerdo? Esto, yo creo que por ahí puede ir un poco la solución, porque al final hay algo que está claro, es decir, en la medida en la que tenemos más gente pasiva y menos gente activa, a algo vamos a tener que renunciar. Lo que no podemos es querer seguir teniendo, como bien comentabas, Manuel, sanidad, no podemos querer seguir teniendo pensiones, no podemos querer tener estado de las autonomías, no podemos, es decir, al final de algún sitio
tenemos que recortar, ¿de acuerdo? Yo creo que el sitio donde menos deberíamos de plantearnos de recortar es precisamente en lo que sería el tema de pensiones, que no nos olvidemos que en estos momentos de crisis es el gran cohesionador de la sociedad española, Es decir, aquí no han pasado muchísimas más cosas porque los abuelos cobran la pensión y están manteniendo infinidad de familias, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que explorar nuevos horizontes y dejo la puerta abierta en cuanto a lo que serían las rentas del capital para mantener, en definitiva, el estado del bienestar, porque esto es algo, que creo que tenemos derecho todos hoy a llegar a una edad en la que poder descansar y acometer el final de nuestra vida pues con cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, ha sido posible que nuestros pensionistas hayan ayudado a los más jóvenes en esta crisis a salir adelante, seguramente por lo que dice la OCDE, que nuestros mayores, nuestros pensionistas, son de los que más dinero manejan en toda la Unión Europea. Es decir, que son de los que menos penalidades económicas atraviesan dentro del conjunto de la Unión Europea, según un informe muy reciente de la OCDE, porque si no, difícilmente hubieran podido echar una mano, ¿no, Miguel? Bueno, aquí ha habido... En detrimento de los jóvenes, es decir, los claro, mayores... Aquí el famoso... No están ahí en la abundancia, pero bueno. No, vamos a ver, o sea, lejos de mi ánimo decir que los pensionistas de este país son millonarios, pero todo es una cuestión relativa. Es decir, en primer lugar, las pensiones españolas con respecto del último salario pues tienen una relación mucho más favorable que en el resto de Europa, que no recuerdo ahora exactamente los números, pero desde luego son mucho más generosas en ese sentido. En segundo lugar, todos los estudios que se han hecho sobre dónde ha incidido o quién ha pagado más el coste de la crisis, evidentemente en este país los que han llevado la peor carga han sido los jóvenes y los pensionistas. Esto, pues yo creo que sus ingresos o se han estancado o han bajado levemente. El sacrificio de la crisis se ha repartido de forma intergeneracional, de forma muy desigual. Lo que dice la OCDE, perdona Miguel, es que la tasa de pobreza de los jubilados españoles está entre las más bajas de la Unión Europea, claro, mientras que la de los menores de 18 años está entre las más altas. Claro, en ese sentido las pensiones funcionan bien. O sea, el objetivo de las pensiones es evitar la pobreza en la tercera edad entre la población no trabajadora, que era un problema verdaderamente grave antes de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Bueno, gracias al desarrollo del estado de bienestar y a las pensiones y al sistema de reparto, hemos conseguido que ese problema, y digo bien el sistema de reparto porque en Chile tienen un sistema de capitalización y las tasas de pobreza de mayores son completamente distintas y mucho peores que en el resto del mundo. El objetivo fundamental de las pensiones es evitar ese problema. Bueno, aquí se ha conseguido, pero aquí el sistema está muy descompensado en perjuicio de los más jóvenes y está descompensado tanto en materia de empleo como en materia de salarios y de seguridad en el empleo. Los jóvenes tienen mucho más paro, los jóvenes tienen trabajos peor remunerados y los jóvenes tienen trabajo fundamentalmente temporal y precario. Ese es el contrato social de los últimos 30 años. Y eso es insostenible. Eso es lo que en gran medida explica el surgimiento de movimientos populistas, porque hay gente joven. Yo tengo amigos, no míos, afortunadamente, pero sí de mis hermanos pequeños o que llevan con una beca toda la vida, y desde luego no voy a hablar de la gente de la generación de mis hijos que están trabajando con becas y que les prorrogan la condición de becario durante años hasta edades que yo al principio yo decía, bueno, claro, yo cuando empecé a trabajar también no cobraba lo que cobro ahora y también tenía cierta precariedad, pero evidentemente el nivel de precariedad se ha adentrado, ha avanzado mucho en la edad de los jóvenes. Entonces todo esto hay que solucionarlo de alguna manera. Yo no digo que haya que bajar las pensiones, aunque de alguna manera si queremos que el sistema sea sostenible, estamos evolucionando hacia un sistema en el que lo que se hace es calcular el dinero que hay en la caja, o sea, el objetivo final es calcular el dinero que hay en la caja de la Seguridad Social y en función de lo que hay, pues tú vas a la Seguridad Social y dices, si yo me jubilara ahora, ¿cuánto me quedaría? Y entonces te dicen tu pensión y entonces tú decides si te jubilas o no te jubilas. Evidentemente un sistema que se creó en el siglo XIX
cuando la esperanza de vida era de 65 años, no tiene ningún sentido en un momento donde esta mañana estaba oyendo en la radio que el límite de la vida humana está en los 125. Bueno, es que como sigamos avanzando, evidentemente, antes la gente que se jubilaba tenía una esperanza de vida pues de unos 10 años, ahora ya tiene de 20 años. Todo eso es un montón de tiempo. Y luego lo que comentaba Vicente Montañez aquí, el tema de las prejubilaciones es espectacular y eso también está cargándose sobre el contribuyente. Estamos haciendo esto un auténtico destrozo. Y con respecto de financiarlo con los impuestos, César Molinas decía que era una cosa que era una cosa muy graciosa. O sea, si al final el dinero de las pensiones, sean cotizaciones sociales, sean impuestos, sale del mismo sitio, es un impuesto con el que se grava la gente. Entonces, digamos, vamos, en lugar de las cotizaciones sociales, que se financie con el IVA o con el impuesto sobre la renta, pero da igual. Eso el César Molina decía, esto es como hacerle una teta más a la vaca. Al final la leche va a seguir siendo la misma y lo único que le hace es un agujero más. Sí, yo un poco estoy totalmente de acuerdo con Miguel e insistiré en la idea de que al final el problema de las pensiones es un problema derivado del mercado laboral y de todas las cosas que se han estado haciendo en el mercado laboral durante los últimos 20 o 30 años. Es decir, esto es fruto de todas las políticas de empleo, de todas las políticas de bajas incentivadas que se han realizado y de cómo hemos ignorado a una sociedad de jóvenes que realmente parten en muchísimas peores condiciones que partíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel de que, bueno, pues uno luego al final va ganando más, va tomando posición, pero es que realmente nosotros no hemos vivido una situación de un 50% de desempleo en la población juvenil. Es decir, es que esto se cae de su propio peso. Si estos no producen, por tanto no pueden aspirar a crear una familia, a generar cierto dinamismo económico, etcétera, etcétera, pues bueno, todavía lo que estamos haciendo es castigar muchísimo más la base de esa pirámide invertida poblacional que es sobre la que estamos, con lo cual, bueno, pues realmente yo creo que el problema básico es un problema laboral, es un problema de modelo de negocio, es un problema de salarios. Y luego después podremos buscar otras vías de alternativa, pero como foco, es decir, una tasa de desempleo del 20% es insostenible, con eso no se puede mantener ningún sistema social, pero bueno, es que estamos empezando por las pensiones porque es el más cantante, pero señores, ojo al modelo sanitario porque tenemos 3/4 de lo mismo, o el modelo educacional, es decir, que son las 3 áreas, los 3 pilares fundamentales del estado del bienestar donde se van la mayor cantidad de ingresos. Bien, pues sobre esta línea hay que trabajar. Y lo que sucede es que frente al escenario político que nos encontramos y a la inapetencia absoluta de ponerle el cascabel al gato o coger el toro por los cuernos y plantear cuál es el problema, pues preferimos llenarlo todo de buenismos y de ir dando largas y de garantizar que se pagarán las pensiones y que vamos a seguir subiendo las pensiones, etcétera, etcétera, y casi dejan a los medios de comunicación y algunos expertos y demás, pues que sean los que vayan dando las malas noticias poco a poco hasta que así la población pues vaya mentalizándose, ¿no? Venga, José Aguilar, y cerramos este asunto. El problema se puede introducir una variable más. Sí, claro que sí. como si no estuviesen claro, cuando nos estamos planteando la sostenibilidad de las bases mismas de nuestro estado de bienestar, en realidad las pensiones están diseñadas para cubrir las necesidades, para que no queden desatendidas esa parte de la población que se considera que por su edad y por el tiempo que ya han trabajado no están en condiciones de seguir contribuyendo como ya lo han hecho durante el resto de su vida. Y entonces, efectivamente, se ha considerado tradicionalmente a los pensionistas, es decir, a las personas mayores, como las destinatarias naturales de ese tipo de prestaciones. Ahora, la pregunta que se está planteando en las sociedades desarrolladas es si efectivamente debemos establecer una división tan tajante entre las personas mayores, que por razones obvias no están ya en condiciones de aportar tanto como lo hicieron en el pasado, y las personas, digamos, que no han alcanzado esa edad, a las que se les supone la capacidad, al menos, de contribuir al sistema mediante una actividad profesional retribuida. La cuestión es que en los entornos en los que nos desenvolvemos, y sobre todo con las proyecciones de medio y largo plazo, el trabajo, tal y como hoy lo entendemos, pues puede resultar un bien escaso no solo de manera coyuntural, no como consecuencia de una crisis. Es decir, que los mercados laborales no van a estar simplemente a la albur de la estacionalidad de los ciclos económicos,
sino también de que de una manera estructural puede ser que haya menos trabajo, tal y como lo hemos conocido en el pasado, de manera que ya se plantean temas como la renta básica, etcétera, que es un debate que ya se ha abierto en algunos países e incluso ha dado origen a referendos. No es una cuestión, digamos, tan baladí como se puede pensar en el origen. Por eso, desde mi punto de vista, vale la pena hacer una reflexión a fondo, no solo sobre el sostenimiento del sistema actual, sino diseñar, porque al final la sociedad evoluciona más de lo que nuestros propios políticos a veces son capaces de anticipar y yo creo que los escenarios a los que nos enfrentamos, por supuesto, exigen una reflexión acerca de cómo sostener estos pilares de nuestro estado de bienestar, pero también habría que pensar sobre cómo construimos el estado de bienestar en una sociedad que va a ser distinta a aquella en la que estos procedimientos se diseñaron. Por cierto, antes de ir a la prensa internacional, que ya está aquí en los estudios centrales Paula Gazpio, ¿es posible que los robots paguen impuestos para tiene todo el sentido? O sea, para mantener el sistema de pensiones? Bueno, estarán grabados por la fiscalidad de sociedades, claro, y que grava los beneficios ahora mismo. Si el robot genera riqueza y genera beneficios, pues esos impuestos, tendrán que pagar impuestos sobre esa generación de riqueza. Así es, pero la cuestión puede parecer chusca, pero es más seria de lo que parece. Sí. En la medida en que, porque desde la revolución industrial, pues, lógicamente la automatización de muchos procesos de producción ha afectado a la parte, digamos, baja de la parte de menos valor añadido del trabajo, pero en estos momentos los sistemas automatizados y sistemas de inteligencia artificial no amenazan ya al operario manual, amenazan al broker de mercados de renta variable, amenazan al neurocirujano. Es decir, que en estos momentos lo que se anticipa es que probablemente muchas posiciones de valor añadido puedan ser cubiertas por sistemas automatizados. Y en ese sentido, esa especie de titular un poco sensacionalista de que los robots pueden estar grabados por impuestos, efectivamente tiene que ver con el debate acerca de cómo redistribuimos la riqueza que se genera a través de la sustitución del trabajo humano, incluso trabajo cualificado, por sistemas automatizados. Partíamos de la hipótesis de que la tecnología elimina unos puestos de trabajo y crea otros, pero probablemente ese escenario se va a tener que corregir en el futuro, porque es posible que la tecnología sustituya trabajos que finalmente no sean cubiertos por otros. Sí, pero ¿esto qué sería? ¿Un impuesto, por ejemplo, que pagara la compañía beneficiaria de la utilización de estos sistemas? El propietario del robot. Esto es básicamente lo que dice Piketty en el libro sobre el capital en el siglo XXI. Sí. Entonces, lo que dice es que si a medida que tú vas mecanizando una sociedad y vas eliminando puestos de trabajo, la gente que no tiene, esto es un planteamiento marxista, los propietarios del capital van a ser los que van a concentrar toda la riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar con los que lo único que tienen es su trabajo, un trabajo que ya no se necesita? ¿Vamos a dejar que se mueran de hambre o vamos a con la riqueza que genera el capital, o sea, los robots, pues vamos a grabarlo que es lo que propone Piketty, o sea, un impuesto creo que es del 1% sobre la riqueza, o del 2%, con el que él pretende acabar con las desigualdades crecientes que le atribuye justamente a este proceso de concentración de la rentabilidad en el capital y no en el trabajo. Entonces, sería hombre, yo, a pesar de lo que comenta José, yo sí que creo que hay una novela, no sé de qué, un escritor de ciencia ficción, que plantea justamente qué pasa si de repente todas las actividades que llevamos a cabo las personas las llevan a cabo las máquinas. Eso pasa con los caballos, o sea, cuando aparece el coche del motor de explosión, los caballos se quedan sin trabajo, pero claro, es que los caballos tienen una flexibilidad muy pequeña, saben hacer una cosa y que es desplazar carga, sí, y se acabó. No los puedes reciclar para que trabajen con un ordenador, pero las personas, por el contrario, sí. Y a medida que aumenta además el tiempo de ocio derivado de la eficacia de las máquinas, esto pues también aumenta el aburrimiento y entonces hay que generar contenidos, hay que generar nuevas actividades que hacer. Yo creo que por ahí se va a seguir creando trabajo. Ahora es verdad que es posible, lo que hemos visto en lo que llevamos vivos,
es que la tasa de ocupación y la tasa de empleo de las sociedades modernas ha seguido creciendo a pesar de la mecanización, y allí donde la productividad es mayor, es decir, donde se ha introducido más tecnología, tienen mayor tasa de empleo y menor tasa de paro. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. A lo mejor en el futuro los robots se vuelven tan eficientes que las personas nos podemos, como decía Keynes, esto lo decía Keynes en los años 30, vino aquí a dar una conferencia a Madrid y decía que en el futuro, en 80 años, que el capitalismo lo que tenía que hacer era aguantar 80 años y que en 80 años viviríamos como los lirios del campo sin hacer nada. Bueno, 80 años después no se ha cumplido la predicción de Keynes. Montañez. No, sí, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema. Pues ya vamos a entrar en la parte de ciencia ficción. Realmente creo que no tenemos tanto tiempo. Creo que el problema nos acucia en el muy corto plazo. Y el gran problema de todo esto, el enigma, es en un escenario donde en 2018 ya tenemos un apretón ahí importante, con un nivel de déficit como el que estamos soportando y como el que estamos viendo, y con un nivel de deuda. La pregunta es, ¿tenemos muchos recursos para poder afrontarlo? Y yo creo que la respuesta no es excesivamente optimista. Y yo, antes de acabar, no quiero que quede muy claro que el problema de desempleo de España no tiene nada que ver con la productividad ni con la tecnología. O sea, es un problema centrado en el mal funcionamiento de un montón de instituciones, empezando por las propias del mercado laboral. Así es. Paula Gaspia, vamos con lo más destacado hasta ahora en la prensa internacional, en sus ediciones digitales. Miramos a Reino Unido y nos centramos en Financial Times. Sí, que abre en clave empresarial. El fabricante de dulces y chocolatinas estadounidense Mars va a comprar la participación de casi el 20% que tiene Warren Buffett en Wrigley, que es el principal fabricante mundial de chicle, dueño de marcas como Orbit. Por otro lado, Saudi Aramco se prepara para publicar sus cuentas por primera vez. Bueno, Warren Buffett que se quita del medio los ubus. Sí, bueno, este sería así. Pero viéndolo hacer a determinada edad a lo mejor le viene bien, ¿no? Sí, ha debido de hacer unas plusvalías espectaculares. Sí. En Francia, el SKO, ¿qué cuenta, Paula? Pues abre mirando hacia las primarias del Partido de los Republicanos que comienzan en noviembre. Son 7 los candidatos que han logrado superar las exigencias del partido. En un barómetro elaborado por este diario se pone de manifiesto la baja popularidad del expresidente Nicolas Sarkozy. Dice este diario que la popularidad de Sarkozy se ha estancado en el puesto número 19 con un 22% de aceptación y solo entre los votantes republicanos baja 4 puntos hasta un grado de 45 puntos de popularidad. Cuenta el SKO que Alain Juppé, otro de los favoritos, sí que parece cosechar los frutos de sus apariciones, ya que sube 4 puntos y lidera el ranking. En Alemania, Handelsblatt. En Alemania llevan en portada a Deutsche Bank. Cuenta este periódico que los recortes de empleo están progresando y es que hoy el banco ha anunciado que va a despedir a 1.000 empleados, que se suman a los 3.000 puestos de trabajo que ya anunció en junio. La mayor parte de los nuevos despedidos serán del área de banca privada y de empresas, y además cuenta este diario que grandes empresas alemanas estarían dispuestas a inyectar capital en Deutsche Bank. Bueno, seguramente que esta última información la miren con lupa mañana los mercados. Cerramos en Estados Unidos. ¿Qué cuenta Wall Street Journal? Pues que la popular aplicación para mandar fotos, Snapchat, está estudiando salir a bolsa como tarde a finales de marzo. Cuenta The Wall Street Journal que la compañía está ya preparando una PV con la que se valoraría en unos 25.000 millones de dólares, lo que sería una de las mayores salidas a bolsa de los últimos tiempos. En otro titular, en Reino Unido, los bancos están acelerando sus planes de contingencia con vistas a que en marzo va a comenzar ya el proceso de salida de Reino Unido del bloque comunitario. Bueno, miramos hoy con perspectiva. Sobre todo la acción de Twitter se está desplomando un 20% a lo largo de la sesión, pierde incluso los $20, cotiza en tiempo real en 19,95. Parece que desaparecen las opciones de ser opado o comprado por parte de Apple o de Google, así al menos lo están contando algunas noticias en Estados Unidos, y eso se deja sentir en el ánimo de quienes al calor del rumor compraron no hace demasiado tiempo y hoy se ven pues en esta situación con caídas, ya digo, del entorno del 20%. Prensa internacional, ya que estamos al cierre de estas cuestiones, os quiero preguntar que
hay formas y formas de buscar un sucesor al frente de un partido, pero lo que hemos visto hoy en Europa, en el Parlamento con UKIP, José Aguilar, es tremendo, ¿no? Sí, bueno, parece que aquí lo habíamos visto todo con lo del Comité General del PSOE, pero evidentemente... Lo del Comité General del PSOE ha sido guante blanco y, vamos, de Palacio de Versalles comparado con este episodio. Un episodio un poco oscuro, o sea, de momento pues las informaciones son confusas, parece que efectivamente llegaron a las manos, pero más allá, digamos, de la anécdota, el suceso pone de manifiesto la muerte de éxito de una formación política. Hay formaciones políticas pues que nacen con una cierta vocación de permanencia porque tienen un proyecto de más largo plazo, más global, más holístico, o sea, tienen que ver ya, digamos, con todos o con muchos de los aspectos de la vida de un país. Y hay proyectos políticos más oportunistas, como pasa en los negocios, que crecen pues por los buenos vientos que soplan en un momento determinado, enarbolan una bandera que en ese momento pues suscita adhesión y entusiasmo por una parte de la población, pero curiosamente lo peor que le pudo pasar a este partido es que ganara el Brexit, en el sentido de que ya ha perdido un poco su razón de ser y probablemente lo que estemos viendo pues no son más que el reparto de los despojos de poder, porque además algunos de estos líderes, incluso el propio agredido, si no alcanzara la dirección del partido, que es al parecer a lo que aspira de una manera explícita, él ha dicho, hombre, pues ahora el Partido Conservador está adoptando una postura muy razonable y probablemente pues pueda continuar mi carrera política con ellos, ¿no? O sea, ahora mismo es una señal quizás de descomposición de un proyecto que ya realmente ha alcanzado el objetivo para el que nació y que ahora pues muchas de la gente que lo forma pues puede buscar acomodo en otras organizaciones más tradicionales. ¿Queréis decir algo, Villarejo, Montañez? No. Yo creo que es exactamente esto, o sea, es la muerte de éxito, o sea, lo peor que les podía pasar era que ganaran el Brexit. Yo creo que ni ellos mismos lo esperaban y entonces se han encontrado sin objetivo. Entonces, ¿para qué sirve? Un partido que nació para cortar las amarras con Europa, bueno, pues ya las han cortado, ahora ¿qué es lo que hacemos? Nunca se han caracterizado por una gran sutileza, así que es normal que se repartan el poder a bofetada limpia. Entonces, pues nada, esto, de todas formas, esto es una especie de caricatura de lo que de manera más sutil y mucho más sofisticada está pasando en el PSOE. El PSOE también tiene ese problema. Gran parte de sus objetivos socialdemócratas se han alcanzado y ahora tiene que redefinirse o bien en un espacio de centro o irse un poco a la izquierda. Y aunque efectivamente hemos visto unas reuniones verdaderamente tormentosas, no creo que bofetadas no ha habido. Algunas de las que esperan probablemente vuelvan a ser así. Bueno, un instante, hacemos una pequeña pausa y vamos a este lío de la formación de gobierno y del PSOE. ¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro... Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral. Infórmate 91 535 67 27 y en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. La economía es lo más importante. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Ha habido una especie de semáforo verde que se ha encendido en los mercados internacionales y el dinero está entrando a raudales. El dinero no es el medio de pago principal de esta institución. Podemos ofrecerle armas, información y apoyo logístico para dar un golpe de Estado con éxito. Luego iríamos ya un escalón de más de riesgo a mixtos de renta fija, pero especiales por su gestión. A ese Wolf le haré una oferta que no rechaza. La economía es Capital. Capital Intereconomía. De lunes a viernes con Susana Criado.
¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540 19 76. sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa. Nos quedan escasamente 10 minutos para llegar a las 10 de la noche, a las 9 en la Comunidad Canaria. En estos últimos minutos vamos a analizar los escenarios que se abren en España, en la política, en la formación de gobierno. Venga, con José Aguilar arrancamos, que no he tenido la ocasión de preguntarle qué reflexión le genera lo vivido el pasado fin de semana por el PSOE y lo que estamos viendo a lo largo de esta semana ya con la gestora, en fin, con un giro o un intento de giro en el mensaje y otras voces pues que continúan siendo críticas. ¿Ha cambiado algo la marcha de Pedro Sánchez o el Partido Socialista está en el mismo problema? Estamos en una tregua, es decir, la guerra no se ha acabado. Hay dos visiones enfrentadas, o más al menos, pero en fin, hay dos muy claras, enfrentadas. En estos momentos prevalece de manera un poco precaria una de ellas, pero yo desde luego a Javier Fernández, al presidente de la gestora, creo que hay que facilitarle las cosas. Sus mensajes, o sea, el giro que ha dado en su discurso es muy claro respecto del anterior secretario general del partido. Y es un giro que lo está haciendo de manera prudente, porque tiene que ser asumible, el partido y sus bases y sus militantes tienen que digerirlo. Y en ese sentido me parece razonable que él apunte a una posible abstención, pero en un escenario que no suponga como una especie de derrota total del partido. Él tiene que venderlo, hay que facilitarle esa venta interna desde mi punto de vista, a menos de que el partido ganador de las elecciones, no lo olvidemos, el Partido Popular, no apueste realmente por la investidura en este momento, sino que juegue a la potencial ventaja que puede obtener tras unas terceras elecciones. Lo que pasa es que en este momento tendría un discurso un poco más difícil, porque si hasta el momento el coste político del bloqueo se lo estaba comiendo casi íntegro el Partido Socialista, si en estos momentos no fuera más flexible a la hora de aceptar y no concediese algún tipo no pusiese un cierto puente de plata al Partido Socialista para que finalmente acepte abstenerse, pienso que la población, o al menos parte de ella, va a percibir que ese retraso en la constitución del gobierno ya no es imputable de manera principal al Partido Socialista, sino que también, y de una manera muy importante, sería imputable al propio Partido Popular. Por eso yo creo que estamos en un momento en el que pues las dos partes deben jugar sus bazas con inteligencia, porque el problema está que la celebración de las elecciones pues las están analizando principalmente en términos de rédito político, y qué pierdo y qué gano por el hecho de ir a unas terceras elecciones. Pero pienso que lo que los ciudadanos demandan a sus políticos no es que piensen solo en términos de partido, sino que piensen en términos de país, y más allá de que uno gane y otro pierda, la cuestión clave es que no nos vendría mal tener un gobierno antes de fin de año. Montañez. Vamos a ver, yo creo que hoy Rajoy fue a pesar de que como buen gallego uno muchas veces duda hasta dónde está diciendo y hasta dónde no, pero yo creo que hoy fue claro. Es decir, este país necesita un gobierno, pero por encima de un gobierno necesita una gobernabilidad. Y la pregunta que subyace es:
con el escenario que estamos viendo en el PSOE, con esa gestora, con esa clara dualidad de sí a la investidura, no a la investidura, de ningún modo pacto de gobierno. Con esto lo único que estamos haciendo es alargar la agonía. Entonces, llega un momento en el que, por un lado, el señor Rajoy tendrá que optar o dar la opción de, bueno, pues presentarse nuevamente para presidente del gobierno, pero yo creo que tampoco tiene demasiado interés, y tampoco creo sinceramente que sea muy bueno para España, porque insisto, estábamos antes hablando de la situación de la seguridad social, de las pensiones. Vamos a ver, con el escenario político que tenemos, llegar a un consenso en cualquiera de estas medidas o en acciones estructurales orientadas a la contención del déficit o temas de financiación de las comunidades autónomas, es decir, toda una serie de debates que hay abiertos, de medidas que se tienen que tomar con un calado importante, va a ser absolutamente inviable llevarlos hacia adelante. Con lo cual, yo creo que el señor Mariano Rajoy en estos momentos cada día tiene más claro que unas terceras elecciones probablemente sean la mejor de las soluciones. ¿Qué sucede? Hombre, pues que vender esto, cuando uno lleva diciendo que no podemos ir a unas terceras elecciones y que alguien es quien estaba haciendo ese tapón a través de la triple negativa, pues ahora tendrá que cambiarlo. Pero yo creo que llegado este momento, el estar 3 meses más sin gobierno, es decir, creo que lo que va a hacer es consolidar precisamente una posición política y sobre todo dar una gobernabilidad, porque a mí me preocupa y mucho, aunque tengamos un presidente, el que no seamos gobernables, el que no se pueda llevar nada hacia adelante, porque esto sería muchísimo más perjudicial para España. Villarejo. Yo creo que los sondeos dicen que si se volvieran a repetir las elecciones, Rajoy y el PP y Ciudadanos tendrían una mayoría holgada para gobernar. Y si lo sé yo, lo sabe todo el mundo, vamos, que no creo que sea ningún secreto, y lo saben en el PSOE y lo saben en Podemos. Había un chiste por ahí circulando en WhatsApp que decía Buenafuente que incluso aunque Rajoy apareciera en televisión en un anuncio matando a un niño, la gente le seguiría votando. Y si ese niño es Errejón, mayoría absoluta, claro. Bueno, yo creo que eso... Pero también Rajoy y el PP... a pesar de que ese escenario es muy favorable a sus intereses, tienen que ser conscientes de que no les interesa llegar a una situación en la que Podemos se convierta en la alternativa al PP. O sea, eso que a lo mejor le podía divertir hace 3 años porque su archienemigo era el PSOE, yo creo que no sería sensato. Si Podemos se convierte en la alternativa, que es lo que pretende Pablo Iglesias, es cuestión de tiempo que acabe este señor en la Moncloa. Y si Pablo Iglesias llegara a la Moncloa, bueno, pues eso tendría unas consecuencias muy negativas para este país. Y eso lo sabe el propio Rajoy. Incluso tendría unas consecuencias muy negativas si uno se fija en lo que está pasando en Venezuela o se fija en lo que ha pasado en Cuba, tendría unas consecuencias muy malas, no solo para el país, sino para la democracia y probablemente para cualquier alternativa que no fuera Podemos. Entonces, yo creo que ellos son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que tienen que dejarle una salida honrosa al PSOE. El PSOE también tiene que currárselo un poco. O sea, ahora el PSOE no está haciendo nada. Lo que el PSOE tiene es que construir un relato que justifique por qué se van a abstener. Y ese relato no es sencillo. Yo mucha gente del PSOE conozco que dice, yo estoy aquí en el Partido Socialista para conseguir cosas. O sea, a mí me da lo mismo que se llame Partido Socialista, que se llama Partido Trotskista o Partido Animista. Yo lo que quiero es conseguir cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Quiere usted conseguir un mercado laboral de una determinada manera o quiere usted conseguir...? Hay un montón de cosas que se pueden hacer para este país y que quedarían muy fotogénicas. Yo sigo convencido de que lo que este país necesita son unas reformas de Estado en tema de pensiones, por supuesto, en tema de educación, en tema de mercado laboral, en tema de administración. Y todo eso se puede pactar. Y el partido que lo pacte con el PP, esas reformas o esa refundación de la democracia española, sería un activo importantísimo que yo creo que en la balanza de los votantes acabaría pesando más que las tonterías que va por ahí diciendo Pablo Iglesias, que estaba muy callado hasta hace poco, pero ahora claro, ha revivido con este tema del PSOE. Pero yo pienso que es una cuestión de sentido común. El señor Fernández parece que lo tiene y Rajoy parece que lo tiene. Lo lógico es que se pongan de acuerdo. El único problema es que tienen muy poquito tiempo. Yo creo, fíjate mi análisis,
A ver. Que no va a hacer nada Rajoy. Que lo que ha dicho esta mañana. Exacto. Es decir, yo no les voy a exigir nada. Es decir, va a reeditar el pacto con Ciudadanos. Si el rey le llama, que le llamará, le dirá, muy bien, voy para adelante a la investidura. Y el PSOE, en la investidura, que haga lo que quiera. Sí, que haga lo que quiera. Claro. Y que al final saca adelante la investidura. Muy bien, pues vamos a negociar los presupuestos. ¿Qué hace el PSOE? Que haga lo que quiera. Claro, porque efectivamente al PP cualquier situación le favorece. Claro. Está en una situación win-win, como dicen los cursis. Si hay elecciones, las gano. Y si no hay elecciones, a la Moncloa otra vez. O sea que para él todo es muy favorable. Pero yo creo que tiene que pensar en el día después. Sí, claro, pero lo que él no puede tomar la decisión por el Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, yo voy. Y ahora me someto a la votación. ¿Qué hace el Partido Socialista? Que es el que tiene que tomar la decisión. La que sea. ¿Vota abstención o no? Si los presupuestos no los bloquea, los patatín, es el Partido Socialista el que lo bloquea y tal. No, claro. Ahora el que tiene que moverse es el Partido Socialista, evidentemente. Ha montado un follón tremendo. No me imagino que después de acuchillar a Sánchez tendrán algo previsto. Pero claro, estos golpes palaciegos es lo que pasa, que luego al final salen como salen y uno no tiene un plan B. Bueno, son impredecibles. Sí, las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. En tan solo unos minutos cerramos edición. España gana 1-0 a Italia, de lo cual nos alegramos mucho. No, queda todavía parte del segundo tiempo, pero en fin, no deja de ser una hay que decir noticia, que Buffon ha cantado la Traviata, vamos, o sea, madre mía de mi alma, pobre hombre, porque probablemente sea su último partido, que se despida así de la selección. Bueno, a otros les ha pasado también, que se han ido así por una puerta falsa, después de ser grandes. José Aguilar, un verdadero placer, hasta la próxima semana, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Vicente Montañez, gracias también, buenas noches, buena semana. Buenas noches. Villarejo, que te vaya bien y que disfrutes de estos días. Eso es. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, muchas gracias.